Vamos a arrancar con la clase. Punto 1 dice, se deja caer una pelota desde la terraza de un edificio. El tiempo que tarda en llegar al suelo es de 6 segundos, con una velocidad final de 30 metros sobre segundos. Calcular la altura del edificio. Bueno, primero posicionémonos en tema. Como habla de que se deja caer una pelota y después nos da el dato de la gravedad, nos pregunta altura, hablamos de velocidades. Claramente estamos dentro de cinemática. Tenemos hora, 6 segundos, tenemos tiempo, mejor dicho. Entonces, el tema es cinemática. Y como el movimiento es vertical y libre, porque dice cae, imagino que de forma libre, nadie lo está empujando hacia abajo, puede ser o caída libre o tiro vertical. Los movimientos verticales libres, o sea, sujetos a la gravedad. Y bueno, ¿cuál es? Y si dice cae, caída libre. Si estamos en caída libre, es común tomar el sistema de referencia positivo para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos la gravedad como positiva. Y podemos calcular la altura desplazada como, o si quieren ponemos h mejor, la altura desplazada como velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración, que sería la gravedad, por tiempo al cuadrado. ¿Por qué planteo fórmula de altura? Y porque es lo que me piden, calcular la altura del edificio. Ustedes van a plantear siempre la fórmula de lo que le están pidiendo. Tomemos los datos, a ver si tenemos todos los datos para reemplazar esta fórmula y poder dar la respuesta. Dice, se deja caer una pelota. Si se deja caer es porque la velocidad inicial es 0. O sea, imagínense que yo tengo acá, no sé, por ejemplo, esta regla, está quieta, velocidad inicial 0, yo abro la mano y le dejo caer. ¿Sí? Aumenta su velocidad en la caída gracias a la gravedad. Entonces, velocidad inicial 0 porque dice que cae, porque se deja caer. Puede decir se deja caer, puede decir cae libremente. Velocidad inicial 0 significa eso. Dice que tarda en llegar al suelo 6 segundos. Y también nos da la velocidad final, que es de 30 metros por segundo. Y no tenemos más información que esta. Entonces digo, bueno, ¿tengo todos los datos para calcular la altura? ¿Por qué? Porque la altura del edificio entiendo que es la altura que recorrió la pelota. Porque como se lanza, o bueno, se deja caer desde la terraza, imagino que al suelo de la vereda, entonces esta altura recorrida por la pelota va a ser la altura del edificio. Entonces, reemplazo y digo, velocidad inicial 0, tiempo 6 segundos, más un medio por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, positiva, por tiempo al cuadrado, no reemplacé, por 6 segundos, que es tiempo al cuadrado. Al final tenía todos los datos. Y miren, tenía que usar la velocidad inicial, el tiempo, bueno, la gravedad, que es dato siempre. Acá encima fíjense que como dato nos pusieron 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ojo, porque en cinemática usamos 9,8 metros, o sea, esto en metros, no en centímetros, pero esa unidad sí la usamos así en hidroestática e hidrodinámica. Así que, ojo, no se confundan con eso, que la gravedad va cambiando la unidad en que se usa según el tema. Y en la velocidad final, al final no la usamos. O sea, fue un dato extra que no me sirvió para nada porque para calcular altura, si tengo tiempo, no la necesito. Entonces, resuelvo. 0 por 6 es 0, así que este término, chau, se va. Y después me queda un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por... Y el cuadrado se distribuye entre el número y el segundo. 6 al cuadrado es 36 y segundo al cuadrado, segundos cuadrados. Y ahí finalmente multiplico un medio por 9,8 por 36 y lo que me da es la altura recorrida por la pelota, o sea, la altura del edificio. Y fíjense que simplificando segundo cuadrado con segundo cuadrado obtengo metro, que es la unidad de altura. Y listo, ahí terminó este ejercicio. Dice, un líquido ideal fluye a lo largo de una tubería rígida que se encuentra apoyada sobre un plano cuya altura es constante. Vamos a dibujar eso. Una tubería... bueno, igual paren porque estoy spoileando algo que viene después. Dice, dicha tubería consta de 2 secciones con distinto diámetro. O sea, es un tubo que tiene secciones, o sea, áreas distintas en un extremo y en el otro, quiero suponer. O sea, que vendría a ser algo así. Pero eso está apoyado sobre una mesa. O sea, no hay variación de altura entre
el inicio y el fin, es lo que me quiere decir esta parte donde dice altura constante. Dije apoyado sobre una mesa porque literalmente acá lo dice, pero no alcanza con que estén toda a la misma altura para decir altura constante. Dicha tubería consta de dos secciones de distinto diámetro. El diámetro es el tamaño que hay, es la longitud que hay entre dos lados opuestos de una circunferencia que pasa, dos puntos opuestos a la circunferencia que pasa por el centro. O sea, esto de acá sería el diámetro de la circunferencia. Y si lo divido por 2, lo que obtenemos es el radio. Entonces, lo que podemos decir es que las secciones de los tubos son distintas porque los diámetros son distintos, el tamaño es distinto. Bien, ¿qué más dice? En la primera sección, la presión propia, acá, la presión acá, 1 es igual a 10.290 barias. Y el líquido fluye con una velocidad de 70 centímetros sobre segundos. Bueno, las unidades para hidrodinámica, porque fíjense que acá me hablan de un líquido que fluye, o sea que si el líquido se mueve, el tema acá es hidrodinámica. Las unidades para hidrodinámica son centímetros sobre segundo para velocidad, varias para presión. O sea, hasta ahora me están dando las unidades en las que se miden ellas. Así que no tengo que hacer pasaje de unidades por el momento. La presión está en varias, correcto. La velocidad en centímetros sobre segundos, correcto. En esas cosas tengo que chequear, que los datos estén en las unidades en que se usan en este tema específicamente. Después dice, en la segunda sección, el líquido fluye con una velocidad de 30 centímetros sobre segundo. Nuevamente las unidades son correctas. Y la presión 2, es igual a 12.390 barias. Y nos pide que calculemos la densidad del líquido. Bueno, como tenemos presión, el líquido es ideal. Acá el enunciado arranca diciéndolo, líquido ideal. Y tenemos el dato de presión y nos pregunta por densidad. Acá la pregunta sería, dentro de hidrodinámica, de fluidos ideales, ¿qué fórmula tiene presión, tiene densidad, cosa de que yo lo pueda despejar? Y no hay tantas fórmulas, ¿eh? Tenemos la fórmula de caudal, que es velocidad por superficie, que también funciona para hidrodinámica de fluidos reales. Tenemos la fórmula de continuidad, caudal de entrada, caudal 1 es igual a caudal 2, caudal de entrada es igual a caudal de salida. Podemos poner acá entrada igual salida. Que esta después se deduce en velocidad de entrada por superficie de entrada es igual a velocidad de salida por superficie de salida. Y después tenemos la fórmula de Bernoulli, ¿no? La constante de energía. Presión de entrada más 1/2 por densidad por velocidad de entrada al cuadrado más densidad por gravedad por altura de la entrada es igual a las mismas magnitudes, pero en la salida. Entonces ahí cuando ustedes ponen a punto todas las fórmulas, tienen que fijarse cuál de ellas les va a ofrecer lo que les están pidiendo, que es la densidad. Y la única fórmula de fluidos ideales donde aparece densidad es este choclón de Bernoulli. Así que vamos a usar esta fórmula. ¿Qué nos dice el ejercicio de entrada? Que la altura es constante. No me dice que la altura sea 0, pero podría considerar la altura 0 cuando me dicen altura constante. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen una pared. En la pared hay un montón de tuberías, ¿no? Pero la tubería sobre la que estamos trabajando es una que se encuentra justo a esta altura. ¿Está en el suelo como para considerar la altura 0? No, porque el suelo está acá abajo de la pared, por ejemplo. Pero no importa, porque como yo tengo que analizar sobre esta tubería, yo puedo poner altura 0 donde yo quiera. Por ejemplo, altura 0 acá. De hecho, por ejemplo, si esta tubería tuviera una variación de altura, no sé, por ejemplo, que en alguna parte de la pared tenga que hacer esto, que podría pasar, el 0 tiene que ser sí o sí el suelo. ¿Me lo tienen que aclarar? No. Puedo considerar la altura 0 el punto más bajo, por ejemplo acá, y la altura de esta otra rama va a ser, bueno, la diferencia de alturas entre la entrada y la salida de esta cañería. Con esto lo que quiero decir es que cada vez que les digan alturas, que son iguales las alturas de las dos secciones o cosas por el estilo, vamos a usar altura 0. Entonces, en ese caso, este término y este término se van a eliminar porque como la h es 0, multiplicar por 0 elimina a todo el término. ¿Chau?
Chau. Y si no, otra forma de pensarlo, chicos, es que si esto pasa restando, se cancelarían por dar exactamente lo mismo, porque la densidad, la gravedad y las dos alturas son iguales. O sea, hay muchas formas de pensarlos. Pero me gusta que piensen que esto implica altura de entrada igual a salida igual 0 centímetros. Bien. ¿Qué nos termina quedando entonces? Una fórmula donde aparece densidad, aparece presión y las velocidades que tenemos, que son la de entrada y salida, o bien 1 y 2, como quieran nombrarlos, da lo mismo. Así que ahora hay que reemplazar y dejar densidad como una ecuación cualquiera. A ver, presión de entrada, 10.290 varias, más un medio por la densidad por la velocidad de entrada, que es 70 centímetros sobre segundos al cuadrado. Esto es igual a la presión de salida, 12.390 varias, más un medio por la densidad, que es desconocida, por la velocidad de salida, que es 30 centímetros sobre segundos, también al cuadrado. Se formó una ecuación para despejar densidad. Yo sé que no es la más bonita porque tenemos densidad en dos miembros, pero no deja de ser una ecuación lineal de matemática. Entonces, a ver, ¿cómo la resolvemos? Vamos a juntar términos. Primero voy a resolver. Voy a resolver acá un medio por 70 al cuadrado y un medio por 30 al cuadrado. Me queda 10.290 varias más un medio por 70 al cuadrado me da 2.450. Ya sé, alguien puede estar pensando, te saltaste la densidad por encima, ¿podés multiplicar este con este sin tener en cuenta la densidad? Sí, obvio. Ese es la famosa frase, el orden del factor no altera el producto, ¿vieron? O sea, puedo multiplicar lo que quiero con lo que quiera mientras estemos dentro del mismo término. Y en cuanto a la unidad, queda centímetro cuadrado y segundos al cuadrado. O sea que la unidad sería centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto queda, por supuesto, multiplicado por la densidad, que la pongo atrás porque es la que no puedo multiplicar porque no la conozco. De otro lado me queda 12.390 varias más, y voy a hacer un medio por 30 al cuadrado. ¿Qué me queda? 450, lo mismo, centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. No se olviden que el cuadrado afecta al número y a las unidades. Y bueno, ahora puedo agrupar este término con este término, que los voy a mandar a los dos del lado izquierdo, y puedo agrupar este con este que tiene la misma unidad, los voy a mandar a los dos del lado derecho. Me queda 2.450 centímetros cuadrados sobre segundo al cuadrado por densidad, menos 450 centímetros cuadrados sobre segundo cuadrado por densidad, igual a 12.390 varias, y pasa restando el 10.290 varias. Bueno, resolvamos cuentitas. Acá voy a hacer 2.490 menos 450, ¿sí? Fíjense que ustedes van a poder sumar y restar siempre y cuando las unidades sean iguales y las variables que tengan cada término también sean iguales. Hablando mal y pronto, si las letras son iguales, se pueden juntar los términos. Se pueden sumar o restar los números de adelante, que se llaman coeficientes. Entonces voy a hacer 2.450 menos 450. Justo era 450 y 450, mira, no me di cuenta. Reembalada ella haciendo la cuenta. Bueno, me queda 2000, ¿no? Y las unidades se mantienen, centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado por densidad. Esto que hago cuando yo sumo términos que tienen las mismas letras es el factor común, pero enmascarado. O sea, no hago el factor común, pero está implícito en la operación. O sea, tienen que ser exactamente las mismas letras. Por eso insisto, para quien esté por ahí y no ponga unidades a las cosas, yo sé que de la gente que estamos hoy, que no sé cuántos seremos, 41, algunos de ustedes dicen, ya fue, no pongo las unidades, hago la cuenta y después lo que me da, me da. Bueno, pero las unidades, a vos te estoy hablando, las unidades te indican si estás haciendo bien o mal las cosas. Son las que te dicen, che, mira, te quedó lo mismo para juntar, che, qué bien, porque si te quedaban distintas unidades estás haciendo algo mal, básicamente. Y muchas veces los errores se pueden visualizar gracias a las unidades, mira lo que te digo. Así que ponerlas es una gran opción. Muere ahí. Bien, hago esta resta y me da 2100 varias. Y acá estaría bueno recordar, antes de terminar, que varias es una unidad derivada. O sea, proviene de la multiplicación de otras unidades. Proviene de gramos sobre centímetro cúbico por centímetro sobre segundo al cuadrado por centímetros, que son las unidades básicamente de densidad por gravedad por altura, la fórmula de presión hidroestática. Entonces, sabiendo esto, que también lo podemos resumir como gramos sobre centímetro cúbico
y centímetro por centímetro, expresarlo como centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Voy a terminar de despejar densidad. Para despejarlo, esto que la multiplica pasa dividiendo. Y cuando pase dividiendo, en lugar de varias, acá voy a escribir su equivalencia. ¿Para qué? Para poder simplificar. ¿Sí? Es solamente para eso. Y corroborar que obtengo como respuesta la unidad de la densidad. Y con eso quedarme tranquila que hice todo bien. Lo único que no estoy corroborando son las cuentas, pero sé que el resto del procedimiento está perfecto. Entonces, esto es el equivalente a varias. Y voy a pasar dividiendo toda esta expresión. Centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ay, miren, acá me comí el cuadrado. Acuérdense que estamos hablando de esta, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, voy a hacer 2100 dividido 2000, que me queda 1,05. Y en cuanto a la unidad, se me simplifica centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado con el mismo término, el mismo factor del denominador, y la respuesta que me queda en gramos sobre centímetro cúbico, que es la unidad de la densidad. Y listo. Ahí terminó el ejercicio. Determinar la distancia entre dos puntos X e Y en un sistema tubular en el que circula un líquido de 0,7 poise con un caudal de 378 centímetros cúbicos sobre segundo, sabiendo que la presión en X es de 340 milímetros de mercurio y en Y de 331 milímetros de mercurio. Datos. Velocidad 9,3 centímetros sobre segundo. Me dan luego los datos de pasaje de unidades para la presión. Atmósferas, milímetros de mercurio, baria y pascales. Distintas unidades en las que la presión se puede medir. Aunque recordemos que nosotros trabajamos con varias en esta materia. Entonces, como acá me habla de Poisson, que es una unidad de viscosidad, interpreto que estamos en fluidos reales. Siempre acuérdense que para poder resolver un ejercicio tienen que ubicarse en tema. Y a veces no nos damos cuenta de qué tema es, eso es un problema, a veces, en varios casos. Y tengan en cuenta que hay algún datito que les tienen que dar que les llama la atención y dicen, ah, por esto yo me doy cuenta que, ¿sí? Porque si no, fluidos reales e ideales se parecen un montón y fluidos reales tiene la diferencia de que aparece la viscosidad, esa unidad, el Poisson. Así que tengan en cuenta que si aparece esto, ya sea ahí o en la parte de datos, es fluidos reales. Y se preguntarán, ¿pero siempre van a dar la viscosidad en fluidos reales? O te la dan o te la piden, pero el enunciado tiene que estar. O sea que la existencia y la viscosidad te ubican en el tema, ¿sí? Y a ver qué tenemos. Nos piden distancia entre dos puntos de un sistema tubular. O sea, tenemos un tubo por el que circula fluido. Y voy a entender que hay dos puntos dentro del tubo, que serían X e Y, ¿no? En ese orden es la pregunta. ¿Así van ordenados? Y eso lo observa a través de la presión. Recuerden que cuando un fluido real fluye en un sentido, en el sentido en el que fluye el fluido, disminuye la presión, ¿sí? O sea, sí o sí, la presión de X va a ser mayor que la presión de Y. Entonces, fíjense que la presión en X es 340 y en Y es 331. O sea que efectivamente fluye de X hacia Y este fluido viscoso. Vamos a poner acá, presión en X igual a 340 y la presión en Y igual a 331. ¿Me va a influir en la resolución saber quién está a la derecha y quién está a la izquierda, hacia dónde fluye el fluido? No, la verdad que no. O sea, la verdad que no va a servir eso, pero bueno, yo se lo tengo que mostrar para que hagan un poquito de interpretación y que no sea solamente reemplazo, 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 me da, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos como dato? El caudal, 378 centímetros cúbicos sobre segundo. Y también tenemos, fíjense que en la parte de datos me dieron la velocidad, 9,3 centímetros sobre segundos. Bien. Las presiones, como dijimos en el punto anterior, se miden en varias, así que vamos a tener que hacer pasaje de unidades. Y si no me sé el pasaje de milímetro de mercurio a varias, no pasa nada si me lo dan. Siempre me lo van a dar, siempre. Sea en este punto o en otro de todo el examen donde esté las pasajes de unidades para presión. Entonces, fíjense de tomar varias siempre y la otra unidad dada. Como acá me dieron milímetro de mercurio, voy a tomar el 760 milímetros de mercurio de equivalencia. Y ahí voy a decir, bueno, si yo sé que 760 milímetros de mercurio
equivale a 1,013 por 10 a la 6 varias, que es lo que está diciendo esta equivalencia. Entonces, 340 milímetros de mercurio. ¿A qué presión equivale en varias? Y luego haré lo mismo, pero para la presión en I. Uy, qué mal que me quedó esto. Vamos a poner más abajo. Ahí está. Diría, si 760 son 1,013, entonces 331 milímetros de mercurio, ¿a qué presión en varias equivale? Y ahí hago el pasaje. 340 por 1,03 exponencial 6 dividido 760 me da 453.184 varias. Y si lo hago con 331, esto me da 441.188 varias. Y ahí tenemos la presión de entrada y la presión de salida. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dato habría que pasar? ¿Hay algo más para pasar? A ver, caudal está en centímetro cúbico sobre segundo. Como acá les puse, esa es la unidad del caudal. Y, caudal, que lo escribí con Q. Bueno, porque esa es otra forma de escribir caudal. Pueden escribirlo con C o con Q. Eso va a diferir de la forma que esto ya han explicado. Voy a dejar C de caudal. Y la velocidad está medida en centímetros sobre segundo, así que tampoco toca hacer pasaje de unidades porque estamos en el CGS. Como todas las unidades son correctas, una vez que copio los datos, me voy a plantear la fórmula. ¿Qué me están pidiendo? La distancia entre X e Y, ¿qué sería? La longitud del tubo. La longitud de circulación, porque el tubo puede continuar, pero la longitud de la circulación entre X e Y, la longitud de circulación entre esas presiones. Entonces, lo que me están preguntando es la longitud del caño entre X e Y. ¿Sí? Esa es la distancia entre dos puntos de un sistema tubular por el que circula un líquido viscoso. Entonces, como este tema tiene una sola fórmula, bueno, en realidad son dos, pero en general acá en esta materia las unimos en una, la planteo. Digo, variación de presión es igual a caudal por 8 por eta por L sobre pi por radio cuadrado, donde este eta es la viscosidad. Dato que me acabo de dar cuenta que lo nombré un montón, pero no lo copié. 0,77 Poise, dice. Pero tengamos en cuenta que Poise es bar por segundo, o sea, 0,77 varias por segundo. Bien. A mí esta fórmula, usarla así, mucho no me gusta porque en general se marean a la hora de despejar. Entonces, ¿qué hacemos siempre, a menos que el ejercicio pida presión o variación de presión? Pasar el denominador multiplicando para que me quede todo alineado, ¿sí? Entonces me queda delta P por pi por R cuadrado igual a caudal por 8 por eta por L, ¿sí? Cuando lo veo así, como una misma línea, es más fácil despejar lo que me pidan. Puedo despejar cualquier cosa. Chicos, esto no es al cuadrado, es a la cuarta. No sé si alguien se ha dado cuenta, pero le erré ahí. A la cuarta es la fórmula. Porque superficie, viste que hay dos fórmulas acá. Podemos plantear acá en vez de pi por radio a la cuarta, superficie al cuadrado. Bueno, esa es otra opción. Se ve que me la confundí, no me di cuenta. Yo que echarlo sin parar, no me di cuenta. Bueno, sigamos. Escribiendo así la fórmula, es fácil despejar cualquiera de las variables que están acá, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora quiero longitud. Si quiero longitud, todo lo que la multiplica pasa dividiendo para el lado contrario. Si quiero viscosidad, todo lo que la multiplica pasa dividiendo para el lado contrario. Si quiero el radio, todo lo que lo multiplica pasa dividiendo para el lado contrario. O sea, depende qué quiera, a partir de esta expresión puedo despejar pasando dividiendo para el lado contrario lo que la multiplica. O sea que si yo quiero longitud, todo esto que lo multiplica, que pase dividiendo para el lado contrario. Entonces me queda variación de presión por pi por r a la cuarta dividido caudal por 8 por viscosidad es igual a longitud. Bueno, me pongo a reemplazar. ¿Delta P lo tengo? No, tengo cada presión. Delta P sería la resta entre las presiones. La de entrada menos la de salida. Bueno, eso coincide Poisson con Bernoulli. Como la variación de presión en este ejercicio particularmente tiene que dar positiva, es la de entrada menos la de salida, porque recordemos que la de salida siempre es menor que la de la entrada, en este tema en particular. Así que siempre es P de entrada menos P de salida. Bueno, a ver, hagamos la resta. Me da 11.996, que podríamos redondear en 12.000, pero lo voy a dejar así. Entonces me queda 11.996 varias por pi por radio. ¿Tengo radio?
No. Bueno, ¿de qué fórmula puede salir radio? Radio puede salir de la fórmula de diámetro, porque el radio es el diámetro dividido por 2, o puede salir de la fórmula de superficie. Superficie es pi por radio al cuadrado, porque las superficies son circulares por ser tubos de sección circular. Ahora, no tengo el diámetro y tampoco tengo la superficie. Así que no sé cuál de las dos usar porque no tengo ninguna de esas dos informaciones. Entonces, cuando les pasa eso, que dicen, ¿de dónde saco el radio si las únicas dos fórmulas que tengo no lo contienen? O sea, no tengo el suficiente dato. Obvio que el radio falta, pero tengo que tener la superficie para despejarlo. O obvio que el radio falta, pero tengo que tener el diámetro para obtenerlo. Entonces ahí es donde ustedes deberían ir a los datos y decir qué no usé todavía. Sí, ya sé que en el punto 1 hicimos un ejercicio donde un dato no se usó, pero fue súper claro que los otros eran recontra útiles para obtener lo que quería. En cambio acá me falta un dato y tengo a un dato sin usar. Digo, ¿me servirán? ¿Qué puedo sacar con caudal y velocidad? Bueno, ¿hay alguna fórmula que me los relacione? Tenemos caudal igual a velocidad por superficie. Ahí apareció la superficie que luego me permitirá calcular el radio. Así que reemplacemos. Caudal 3,78 centímetros cúbicos sobre segundo. Velocidad 9,3 centímetros sobre segundo. Y superficie, la incógnita. Despejo. Me queda 3,78 centímetros cúbicos sobre segundo dividido por 9,3 centímetros sobre segundos igual a la superficie. Hago la división y obtuve el radio. Fíjense qué poderoso es esto de estar haciendo un ejercicio y no parar de escribir. O sea, de hecho, pueden haberse calculado la superficie primero, como diciendo, ay, no sé ni por dónde encarar este ejercicio, pero yo sé que este y este se relacionan en esta fórmula, bueno, despejo lo que haya. ¿Sí? O sea, intentar que en el examen todo el tiempo estar haciendo algo, así sea o no lo pedido. Bueno, justo acá la fórmula me pidió, che, despejame el radio que te falta, pero podría haber no pasado y podría estar así yo, viendo de dónde saco las cosas. En cambio no, elegí decir, che, a ver, ¿alguien me ayuda? Y cuando digo alguien me refiero datos, ¿ustedes cómo me pueden ayudar? Entonces, continuando antes de que se corte, ¿qué pasa con las unidades? Se me cancelan acá, fíjense, los segundos se simplifican y centímetros también, pero se simplifica 1 centímetro del denominador con 1 del numerador. Como acá dice centímetro cúbico, va a quedar centímetro cuadrado. O sea que entre las unidades que quedan sin simplificar, acá no sé por qué se me borró la rayita del segundo, ahí está, queda solamente centímetro cuadrado. Si por alguna casualidad a alguien esa simplificación lo marea, piénsenlo así. Miren, tengo centímetro cúbico sobre segundo en el numerador y está siendo dividido, que lo puedo escribir como 2 puntitos, por centímetro sobre segundo en el denominador. En matemática las divisiones se pueden transformar en multiplicaciones si la segunda fracción la doy vuelta. O sea, esto sería centímetro cúbico sobre segundo por segundo sobre centímetro. De esta forma se puede simplificar segundo con segundo y este centímetro con 1 de acá que queda al cuadrado y fíjense que lo único que queda es centímetros cuadrados. ¿Lo ven? O sea, sea como sea, llegamos a esto mismo. Pueden simplificar ahí dentro de la fórmula o pueden simplificar copiando las unidades aparte como una división. Y ahora que tengo la superficie, vengo para acá y digo, bueno, superficie es 40,6 centímetros cuadrados y con esto voy a poder despejar el radio que quiero. Pi pasa dividiendo. El otro día con los chicos del curso de Biofísica UA21 se armó, bueno, no sé si se armó debate, pero una de las dudas era, ¿qué uso para que me dé mejor la respuesta? ¿Uso el pi 3,14 o uso el pi de la calculadora? No hay mucha variación. Obviamente, si usan el pi de la calculadora, como es un pi con más decimales, la respuesta va a ser más exacta, pero ambas respuestas van a ser igualmente válidas. Así que si acá quieren poner 3,14, adelante, está muy bien. Y la división entre 40,6 y 3,14 me da 12,92. Pero sigue siendo centímetros cuadrados. Y el cuadrado del radio pasa como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada afecta al número y el centímetro. ¿Saben qué error he visto mucho? Esto, miren. Y responder 12,92. Ojo, porque la raíz afecta a ambos términos por igual. O sea, esto bien copiado sería la raíz cuadrada de 12,92
por la raíz cuadrada de centímetro cuadrado. Cuando digo bien copiado me refiero a aplicando propiedades matemáticas, cosa que nadie se va a poner a hacer en el medio de un examen de biofísica, pero así sería la operación, en realidad, aplicar la raíz a ambas cosas. O sea que hago la raíz cuadrada de 12,92, que me da 3,59, y la raíz cuadrada del centímetro cuadrado, bueno, se simplifica potencia con raíz, como bien vimos antes, y ahí te queda centímetro. Bien, entonces tengo el radio, me queda acá 3,59 centímetros todo a la cuarta, dividido por el caudal, que es, dijimos, 378 centímetros cúbicos sobre segundo, por 8 por la viscosidad, que era 0,77 bar por segundo. Y bueno, resolviendo toda esta operación, tenemos que obtener la longitud en centímetros. Fíjense que acá se me va varias con varias, segundos con segundos, y cuando ahora resuelva el centímetro a la cuarta, con este centímetro al cubo del denominador se van a simplificar y va a quedar 1 centímetro, la unidad de longitud. Regio, ya sé que despejé bien, sé que las unidades las tengo en su forma correcta, ahora hay que hacer la cuenta. Y para hacer la cuenta, los que no tienen esta calculadora, sino que tienen estas, las que copian de forma horizontal las operaciones, usen paréntesis. De acá hasta acá, dividido, y paréntesis de acá hasta acá. Y los puntos de 1000, como este, no se ponen en la calculadora. Entonces me queda 11.996 por pi, 3,14, por 3,59 elevado a la cuarta. Cierro paréntesis, dividido, vuelvo a abrir paréntesis, 3,78 por 8 por 0,77. Y todo este choclo de operación me dio 2.688,3, que puedo evitar ponerlo porque el número ya es demasiado grande, y la unidad es centímetros. Que ya vimos que se simplificaba 3 de acá con estos 3. Y ahí obtuvimos la respuesta. Que la podemos pasar a metros si me lo pedían. Atento para el que no lo sabe, que tengo cursos para esta materia y para el resto de las del CBC, que son cursos en videos donde no son clases grabadas como esta que estoy dando, sino que son videos preparados para la explicación de la materia, donde explico todo bien de cero. ¿Vieron como acá que tipo le doy la bola a cada detalle y les digo qué errores pueden llegar a tener? Bueno, así, pero con explicaciones desde cero. Y todo ejemplificado con ejercicios de exámenes. Muchos chicos me preguntan, che, Maca, ¿pero no haces la guía? En el curso no, porque la guía después no es lo que te toman. No sé si ustedes estuvieron haciendo la guía, pero habrán visto que hay bastante diferencia entre los ejercicios de parcial y los de la guía. Así que todo ejemplificado con ejercicios de exámenes, y cada uno de los temas tiene los distintos casos que te pueden aparecer, ¿sí? O sea, así que si les sirve, les voy a dejar acá. Ay, bueno, Flor, gracias por comentarlo. Les voy a dejar acá el link de mis cursos, y para el que les sirve, ya sea para esta materia o para cualquier otra del CBC, bueno, ahí tienen la opción de adquirirlo. Eso viene con consultas conmigo por WhatsApp, así que me pueden preguntar lo que quieras cuando quieras. Y darán fe mis alumnitos de que respondo siempre. Así que, nada, para que les sirva, ahí tienen mis cursos, tienen combos también, más económicos. Yo trato siempre de ayudarlos para que puedan acceder, ¿no? Sí, bueno, gracias por comentarlo. Hay gente que no lo tiene y quizás se está preguntando si les serviría, ojalá que sí. Y bueno, ojalá que puedan solos también, o sea, ¿por qué no? O sea, es una materia que también se puede llevar solo. Obvio que sí, requiere de mucho estudio, sea como sea. Resirve. Bueno, gracias. Ay, me encanta, me hacen ustedes el marketing, hermoso, me hacen la publicidad. Me encanta. El ejercicio dice, en un recipiente adiabático se ponen en contacto 250 mililitros de agua en estado líquido con una masa de aluminio de a menos 100 grados centígrados. Se observa que cuando cesa el intercambio de calor, el agua se encuentra en estado sólido a 0 grados centígrados. Determinar la masa de aluminio agregada. Datos. Temperatura inicial del agua 38 grados centígrados. Después nos da el calor específico del aluminio, el calor específico del hielo, del agua, el calor de fusión y la densidad del agua. Bueno, vamos a anotar los datos primero. Tenemos agua en contacto con cierta masa de aluminio desconocida. Del agua tengo un volumen de 250 mililitros. Como la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro, acá se comió el cubo, o sea, esto es lo mismo que decir 1 gramo equivale a 1 centímetro cúbico.
Y recordando que centímetro cúbico es lo mismo que mililitro y por lo tanto 1 gramo es lo mismo que 1 mililitro específicamente para el agua, cada vez que me aparezca como dato mililitros, que no es masa, sino que es una unidad de volumen, bueno, en gramos vale lo mismo, ¿sí? Para el agua, 1 gramo equivale a 1 mililitro. O sea que me hayan dicho que hay 250 mililitros de agua equivale a decir que hay 250 gramos de agua. Y para este tema que es calorimetría, donde se involucran mezcla de sustancias a distintas temperaturas y queremos conocer la masa de una, la temperatura final o la temperatura inicial o cualquiera de esos datos, necesitamos masa, no volumen. Entonces, cada vez que vean el dato de mililitros de agua, recuerden que es el mismo dato, pero en gramos para la masa, ¿sí? Y si no, usan la fórmula de densidad, chicos, densidad es igual a masa sobre volumen y despejan masa de ahí, ¿sí? Lo que quiero que tengan en cuenta es que el dato dado es volumen, no es masa. Y eso me doy cuenta porque dice mililitro y no gramo. Bien, después me dice que se mezcla esta masa de agua con cierta masa de aluminio, no sé cuánta, de hecho eso es mi incógnita, y la temperatura inicial de esta es menos 100 grados. Y después dice que se observa que cuando cesa el intercambio de calor, el agua se encuentra en estado sólido. O sea que el agua arranca en estado líquido, porque aparte el enunciado se encargó de decirlo, en estado líquido, y luego termina estando sólida a 0 grados centígrados. Y valga la aclaración, que diga que el agua se encuentra, o sea, una vez que cesa el intercambio de calor, que el agua se encuentra a 0, implica que el aluminio también se encuentra a 0. Eso es lo que se llama equilibrio térmico. La temperatura final del sistema es del sistema, no del agua o del aluminio, es de ambos. O sea que la temperatura final de los dos va a ser 0. Lo que pasa es que me nombra el agua particularmente porque le pasó algo. Y es que de estar líquida pasó a estar sólida. Vamos a poner, sí, así. Vamos a poner así mejor. Sólida cuando t igual a 0. Bien. ¿Y qué más tenemos? La temperatura inicial del agua. Temperatura inicial del agua era de 38 grados centígrados. ¿El agua puede estar sólida a 38 grados centígrados? La respuesta es que no. El agua será sólida en temperaturas inferiores a 0. Será líquida en temperaturas entre 0 y 100. Y será sólida y líquida o sólida o líquida en 0. Y será vapor a temperaturas mayores que 100. Y será líquida o vapor y vapor pueden coexistir en 100. Y todo esto que estoy diciendo, chicos, y hago medio como morisqueta para que se me prendan, es porque hay veces que dice, se tiene agua y hielo en equilibrio térmico y se agrega una masa de aluminio y nadie me dice a qué temperatura estaba el agua y el hielo. O sea, te dice solamente se tiene agua, hielo y hay 3 compuestos, agua, hielo y aluminio. Pero el agua y el hielo no me dicen a qué temperatura están inicialmente. Claro, porque si existen juntas, pueden existir solamente a 0 grados. Si tengo agua y tengo hielo simultáneamente en equilibrio térmico, o sea, ni el hielo se está derritiendo, ni el agua convirtiéndose en hielo, es porque la temperatura es 100. Y lo mismo pasaría si me dijeran, tengo vapor y agua líquida. ¿A qué temperatura pueden coexistir en equilibrio térmico? Solo a 100, ¿sí? Entonces, agua y hielo coexisten en 0 grados. Agua y vapor coexisten en 100 grados, ¿sí? Bueno, entonces, ¿puede ser el agua a 38 grados centígrados sólida? No. O sea que al agua le pasa algo y es que no solamente va a cambiar su temperatura de 38 a 0, sino que además cuando llega a 0, que es su temperatura de cambio de estado, va a solidificar. Eso es lo que me está diciendo el enunciado. Ahora, para poder visualizar estos calores involucrados en la mezcla para cada uno de los compuestos, lo que podemos hacer, que a mí me gusta mucho, es una recta. En la recta, en los extremos, vamos a colocar las temperaturas iniciales de cada uno de los compuestos. Como el aluminio está a menor temperatura, es el que voy a poner del lado izquierdo. Y la temperatura inicial es de menos 100. Y como el agua es el que está a mayor temperatura, voy a poner del extremo derecho. Y su temperatura inicial es 38 grados centígrados. Bien, lo que vamos a hacer es colocar también la temperatura final en el medio, que en este caso es 0. Y si existiera alguna temperatura de cambio de estado para el agua entre la T inicial y la T final,
entre las T iniciales, la pondría. O sea, si entre estas dos temperaturas iniciales hay una temperatura de cambio de estado del agua que no esté ubicada en la recta, tengo que ubicarla. Lo que pasa es que acá justo la temperatura final es la temperatura de cambio de estado del agua. Entonces, ni pienso en lo que acabo de decir. Pero no nos olvidemos que si, por ejemplo, la T final, en vez de ser 0, fuera menos 10 grados centígrados, en la recta, aparte tengo que agregar el 0 grados, donde corresponde, o sea que sería mayor a 10, para indicar que el agua, para pasar de acá a acá, primero tuvo que pasar por este peaje, para después ir acá al estado sólido, ¿sí? Esa aclaración es súper importante, porque esto tiene que ver con el análisis de los calores de cada sustancia. El agua es la que cambia de estado en las temperaturas comunes. Las temperaturas comunes me refiero a temperaturas que no sean ni muy grandes ni muy chiquitas. Porque, por ejemplo, el aluminio, vayan a saber a qué temperatura pasa de ser sólido a líquido. Piensen que es un metal. Los metales se funden a altísimas temperaturas. ¿Alguien vio cómo se hace un anillo de oro? Temperaturas al rojo vivo. Entonces, claro, digo, el cambio de estado para los metales no es tan común, pero para el agua es recontra común. Entonces, atentis a si entre las temperaturas iniciales hay un cambio de estado para el agua que ya no sea la T final. ¿Sí? Bueno, una vez que ubico entonces las T iniciales en los extremos, la T final en el medio si es que la tengo, y los cambios de estado del agua si es que el agua participa del ejercicio, lo que voy a pensar para cada elemento es qué calores sufrió, teniendo en cuenta que ambos tienen que llegar a 0. El aluminio de menos 100 va a pasar a 0 y eso es lo único que va a hacer. Como hay un cambio de temperatura, entonces su calor es un calor sensible. Llamémosle Q1. Este calor se calcula como la masa, en este caso sería del aluminio, por el calor específico del aluminio, por T final menos T inicial para el aluminio. Si reemplazo la masa del aluminio, no la tengo. Es la incógnita del ejercicio. El calor específico del aluminio lo tengo, 0,217 calorías sobre gramo por grado centígrado. La T final es 0 y la T inicial es 100, así que es menos 100, así que me queda menos 100. ¿Puedo hacer cuentitas acá? Sí, digo, bueno, masa del aluminio por, y podría hacer esta operación, 0,217 por 0 menos 100 sería por 100, que me queda 21,7. Y en cuanto a las unidades, tengamos en cuenta que al restar esto es 100 grados positivo. Estos grados se cancelan con esto y me queda calorías sobre gramo. Y esto vendría a ser Q1, el calor de cambio de temperatura del aluminio. El aluminio ya llegó a 0, entonces ahora participa el agua. ¿Qué hace el agua? De 38 va a bajar a 0 grados, llamémosle a este Q2. Como estamos hablando de un cambio de temperatura, usamos la misma fórmula. Sería masa del agua por el calor específico, y acá cuando planteemos el calor para el agua o un calor de cambio de estado para el agua, en la parte de calor específico hay que aclarar en qué estado estaba el agua en ese proceso. Y en mayor a 0 acabamos de explicar hace un ratito que significa estado líquido. O sea que si entre 0 y 38 es líquido, acá el calor específico que voy a usar es el de el líquido. Lo aclaro porque en el enunciado dieron el del hielo y este no lo voy a usar. Voy a usar el del agua, ¿sí? Que sería el estado líquido del elemento agua. Entonces, calor específico del líquido por T final menos T inicial para el agua. Masa del agua la tenemos, ¿se acuerdan? 250 gramos, dijimos que era lo mismo que el volumen. Por calor específico del agua me lo dan acá, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Por, temperatura final 0 grados y la inicial 38. El agua está disminuyendo su temperatura, con lo cual esperaría que este calor me dé negativo, o sea, liberado. Recuerden que calor liberado es negativo, calor absorbido es positivo. El que libera calor es el que disminuye su temperatura o cambia su estado de líquido a sólido, y el que absorbe el calor es el que aumenta la temperatura o un cambio de estado de sólido a líquido, por ejemplo. Así que claramente el que está a la derecha pierde, el que está a la izquierda gana, hablando mal y pronto. Esperaría que los calores del agua me den negativos. Acá tengo todos los datos, así que voy a poder hacer toda la cuenta. 250
por 1 por menos 38. Entonces ese quilombete me dio menos 9.500. Y en cuanto a la unidad, ¿qué me queda? Gramos va con gramo y grados con esto de acá, que recordemos que cuando restamos se forma un grado solo. Esto sería menos 38 grados centígrados. Así que los grados también se simplifican. Y me termina quedando únicamente calorías, que es la unidad del calor. Divino. Porque quería obtener calor. Lo obtuve en calorías y encima negativo. Genial, listo, bien obtenido. Y me está faltando todavía el calor por cambio de estado. Porque si yo lo dejo acá y nada más considero esos dos calores, el agua llegó a 0 pero en estado líquido. No cambió su estado. O sea que hay que agregar un Q3, que es el cambio de estado del agua. Y aquí hay que prestar atención a los cambios de estado para tener en cuenta de dónde a dónde va. Porque la fórmula de cambio de estado es masa por calor latente. A ver, quiero bajar un poquito este. Está. Masa por calor latente. El calor latente puede ser de fusión o de vaporización. En el pasaje de sólido a líquido o de líquido a sólido se llama fusión, así que es el calor latente de fusión. Ahora, cuando el pasaje es de líquido a sólido, le vamos a poner un menos. O sea, cuando el pasaje es de líquido a sólido, pierde calor, no lo absorbe. Si el pasaje fuera de sólido a líquido, la fórmula sería positiva. Entonces, reemplazo con la masa del agua, que son 250 gramos, multiplicado por el calor latente de fusión, que está acá. Lo ponen como C de fusión. 80 calorías sobre gramos. Hacemos entonces 250 por 80 y esto me da 20.000 calorías, pero negativas. Ah, mire, me comí el menos acá. Pero negativas. Son perdidas por el agua, ¿sí? Y me da calorías porque gramos se cancela con gramos y me queda la unidad del calor. Una vez que planteo todos los calores involucrados en la mezcla, donde el aluminio llegó a 0 y el agua llegó a 0 sólida, ahora voy a decir que todos estos calores sumados entre sí dan 0, porque el agua pierde calores que los recibe el aluminio. Entonces, una vez que planteo todos los calores involucrados en la mezcla, voy a plantear que la sumatoria de calores es igual a 0. O sea que esto que obtuve acá, que sería el Q1, vamos a empezar a copiar cositas. Bueno, quedó copiado como el traste. Calorías sobre gramos, ¿era no? Ahí está. Más el segundo calor, que es el del agua, Q2, menos 9.500 calorías. Más el tercer calor, que es el cambio de estado del agua. Todo tiene que sumar 0, porque lo que uno cede, el otro recibe. O sea que hay una compensación térmica. Y bueno, me queda una ecuación para despejar masa de aluminio, que se viene haciendo la sonza, desapareciendo, pero ahí está. No olvidamos que esa es nuestra incógnita. Así que bueno, separemos en términos. Y fíjense que estos dos términos... Uy, ¿por qué me lo borro? Ahí está. Y fíjense que estos dos términos tienen calorías, así que los puedo sumar. Me queda masa de aluminio multiplicado por 21,7 calorías sobre gramos, menos lo que da esta suma, que vendría a ser menos 20.000, menos 9.500, menos 29.500. Y para despejar esto que está restando, pasa sumando. Me queda masa de aluminio por 21,7 calorías sobre gramos es igual a 29.500 calorías. Y luego esto que multiplica la masa de aluminio pasa dividiendo. Y me termina quedando que la masa de aluminio es igual a 29.500 calorías dividido 21,7 calorías sobre gramos. Y fíjense qué va a pasar. Se cancelan las calorías y me queda gramos, la unidad de la masa. ¿Ven que les insisto con que es re importante poner las unidades? Porque te guían. Te dicen, che, despejaste bien porque te quedó gramos. Y esto me queda 1.359,4 gramos. Puedo dejar 1.359 ahí, porque el número ya es demasiado grande como para poder desestimar los decimales. Como hacemos en química, básicamente. Bueno, vamos con el último y nos despedimos por hoy. Dice, un recipiente de poliestireno expandido constante de conductividad térmica igual a 1,19 por 10 a la menos 2 calorías sobre metro por segundo por grado centígrado, contiene 1.450 gramos de helado. Dicho recipiente es de forma cúbica. Marixa, esto es para vos, mirá.
tiene forma cúbica, dice, de 11,5 centímetros de lado y sus paredes tienen un espesor de 0,22 decímetros. Si la temperatura del ambiente es 32 grados centígrados, determine el calor que se transmitirá al helado en unidad de tiempo mientras su temperatura sea de menos 15 grados. Bueno, vamos a graficar un poquito esto que está pasando acá. Tenemos una cubetera de hielo, una cubetera de poliestireno, una cubetera de helado, todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, esta cubetera es cúbica. Cúbica quiere decir que todos los lados tienen la misma longitud. Acá lo que dice es que cada lado tiene una longitud de 11,5 centímetros. La longitud en este tema se mide en metros, ¿sí? Porque recuerden que lo que es centímetros es para hidroestática, hidrodinámica. Acá usamos metros, así que divido por 100, esto sería 0,115 metros. Entonces, todos los lados de la caja, todos miden 0,115 metros. A su vez, estas paredes tienen un espesor, vamos a marcarlo ahí, un espesor de 0,22 decímetros, perdón, que lo tenemos que pasar a metro y de decímetro a metro es dividido 10, ¿no? De decímetro a metro, o sea 0,022 metros. El espesor no es parte del cálculo de área, porque el espesor es es el tamaño por el cual va a fluir el calor. O sea, si esta pared de costadito de la cubetera tiene un espesor de 0,022 metros, lo que va a pasar es que el calor va a fluir de afuera hacia adentro de la cubetera. ¿Por qué de afuera hacia adentro? Porque la temperatura del ambiente es 32 grados y la temperatura interior del helado es de menos 15 grados, así que el calor fluye del lado donde hay menos temperatura hacia donde hay, va de vuelta. El calor fluye de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. Entonces, el espesor de esta membrana o de este material implica el espesor de donde fluye el calor. Ahora, para los cálculos de área, no vamos a usar ese espesor. El área es la superficie de las caras de esta cubetera. Y todas las caras son iguales, porque son todas caras cuadradas y puedo pensar en área como base por altura, o bien como todos los lados son iguales a la base y la altura de cada una de las caras tienen la misma dimensión, otra fórmula sería lado al cuadrado, ¿sí? Porque como estos dos lados son iguales, puedo reemplazar L por L en lugar de base y altura, y L por L es L cuadrado. Si me hubiesen dicho que era rectangular la caja, bueno, en ese caso no puedo usar esta, que es para caras cuadradas, y sí o sí tengo que usar esta. Si me preguntan a mí, si no tienen ni idea de ninguna de las dos fórmulas, yo me aprendería una sola y siempre uso esa para cosas que no sean circulares, básicamente, ¿no? Como rectángulos o cuadrados. Bueno, esos dos únicamente. Entonces, como los lados del cuadrado, vamos a poner esta cara, los tengo, que vale, ¿cuánto dijimos acá? 0,15 metros, yo podría calcular el área de esa cara, la frontal. Entonces, usando esta fórmula me quedaría 0,115 metros al cuadrado y el área de esa cara es de 1,32 por 10 a la menos 4 y recuerden que esto afecta al número, pero también afecta al metro. Ah, ¿saben que me equivoqué? Puse un 0 de más. Sí, es a la menos 2. Ahí está. Y la unidad sería metro cuadrado. Bien, ahora, ¿por cuántas caras de esta cubetera fluye calor? Porque esto del espesor que marqué acá tan bruta, porque la verdad que fue enorme el espesor que le hice, está en todas las caras. O sea, todas las caras tienen el mismo espesor, que sea el grosor de la laderita esta de poliestireno. Entonces, claro, ¿por cuántas caras fluye calor? Y va a fluir calor por acá, por abajo, por las 6 caras del cubo. O sea que esta área, que es el área de únicamente esta cara frontal, digamos,
Deberíamos multiplicarla por 6 para tener el área total por el que fluye calor, ¿sí? Entonces, área total sería 6 por 1,32 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y esto, por supuesto, porque voy a asumir que tiene tapa, ¿no? Si no tuviera tapa, sería por 5 en vez de por 6. Entonces hago 6 por 1,32 exponencial menos 2. Y esto me da 0,0792 metros cuadrados. Bien, entonces las longitudes de los lados del cubo por el que fluye calor me permiten calcular área, pero no uso el espesor. El espesor es la longitud de la conducción del calor, ¿sí? ¿Qué más tengo como dato? Porque me embarullé con el área. Temperatura ya las puse, temperatura externa es la mayor que la interna. Y tenemos algo más, tenemos algo como, por ejemplo, tiempo o algo por el estilo. No, porque de hecho el ejercicio me pregunta el calor que se transmitirá al helado en unidad de tiempo. O sea que lo que me están preguntando es cuánto vale Q sobre T, que es lo mismo que decir la potencia calórica. ¿Qué tema es este? Conducción de calor. Y la fórmula de conducción es constante de conductividad por área por temperatura mayor menos temperatura menor dividido la longitud de conducción o bien espesor de la membrana. Que en este caso podemos poner espesor, que vendría a ser esto de acá, el espesor de la conducción. Y como yo quiero esto, que es la potencia, entonces solamente tengo que reemplazar. La constante de conductividad es un dato que me tienen que dar porque es propio del material. Y acá dice que es 1,19 por 10 a la menos 2 calorías sobre metro por segundo por grado centígrado. Luego, el área, le hemos calculado, 0,0792 metros cuadrados. Por temperatura mayor, 32 grados. Temperatura menor, menos 15. Te queda 32 menos 15. Dividido el espesor, que es 0,022 metros. Bueno, calculemos. A ver, ¿qué me queda? 1,19 exponencial menos 2 por 0,079 por 32 menos 15 o más 15, si quieren, dividido 0,022. Todo ese choclo me dio 2. O sea que la potencia calórica es 2. ¿Y en qué unidades debería medirse esto? Como potencia es calor dividido tiempo, esperaría que me quede la unidad arriba calorías y abajo segundos. ¿Será? Probemos. A ver. Tenemos metro cuadrado por acá. Se me va a cancelar con un metro de acá y con uno de acá abajo. Después, recordemos que esta resta lo que dé es grado centígrado. Así que este grado se cancela con este de acá. Y miren lo que quedó. Caloría sobre segundo. Perfecto. Y listo. Ahí terminó este ejercicio.